Bueno, buenas tardes queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y como este es el sillón bíblico quería darle un poquito más de protagonismo al sillón al inicio de esta velada. Bueno, muy bien, hemos llegado al sexto domingo del tiempo pascual, un juego de lecturas precioso que sin embargo, claro, es difícil renunciar a alguna de las lecturas del ciclo pascual que están todas tan cuidadosamente escogidas. Entonces, cuando hace unos años se decidió dejar libertad a las distintas conferencias episcopales para que trasladaran a conveniencia la fiesta de la Ascensión del Señor del jueves al domingo, entonces en los países y en los territorios donde se traslada al domingo séptimo, ¿qué se hace con las lecturas del domingo séptimo? Bueno, quedan ahí flotando en el aire. Entonces, si ustedes van al misal van a ver que hoy hay al leccionario, van a ver que hoy hay una opción, es decir, se pueden leer las lecturas del domingo sexto o las del domingo séptimo. Mi comentario lo haré sobre las lecturas del domingo sexto, pero no se extrañen de que en alguna parroquia pueden leer otro juego de lecturas. Eso es normal, incluso hasta es bueno ir haciendo la alternancia con los años. Un año leer las del domingo sexto, el otro año las del domingo séptimo, porque realmente todo el conjunto de lecturas de la Pascua es riquísimo. Y yendo precisamente a lo que es el conjunto, ¿no?, de las lecturas de la Pascua, no solo las de hoy, habrán notado que a lo largo de todos estos domingos, incluyendo luego los días de semana que van como explorando aspectos de las lecturas del domingo, ¿no? Pero si tomamos las lecturas del domingo, notamos que hay como dos líneas y que van casi diría que en paralelo. Y no solo en el ciclo C, en todos los ciclos, en este es muy notorio. Primera línea, la voy a poner aquí abajo porque es terrestre. Primera línea, Hechos de los Apóstoles. Nos va contando cómo la Iglesia va encontrándose con los desafíos concretos. Un grupo de griegos, de cristianos de lengua griega, que se quejan porque los cristianos de lengua hebrea no les quieren atender a sus viudas. Se dan cuenta que no pueden ser el colegio de los 12 cuando son 11, entonces hay que elegir a uno. No los dejan entrar a la sinagoga, o si entran los linchan, o la gente que al mismo tiempo les tiene miedo, respeto y admiración. La vida concreta de la Iglesia. Una vida concreta, es cierto que contada por San Lucas con tintes de modelo para el resto de la Iglesia, pero no deja de ser vida concreta. Lo que leemos hoy, por ejemplo, es un hermoso episodio de vida concreta de la Iglesia. Esa es la línea, podríamos decir así, terrestre, primera lectura, ¿no? Y segunda lectura, Apocalipsis. Ya les comenté que las lecturas del Apocalipsis durante todo el tiempo pascual están cuidadosamente elegidas para evitar que se nos fije esa imagen que por otro lado no es lo central verdaderamente del Apocalipsis, que son todas sus imágenes destructivas, sino la liturgia en el cielo, la iglesia triunfante, los santos que alaban a Dios, los cánticos y, por ejemplo, ya llegando al final del tiempo pascual, lo que es la Jerusalén celestial, ¿no?, el gran triunfo escatológico del Señor. Esas dos líneas corren casi paralelas, hasta tal punto corren casi paralelas que podemos tener la tentación de separar a la iglesia en dos, ¿no? De decir, bueno, sí, cuando voy a la parroquia, en donde, bueno, nos llevamos bien, pero un poquito a veces discutimos y el párroco toma decisiones que no nos gustan a todos, y al revés, a lo mejor tal grupo, tal cofradía, tal sección de la parroquia impone su voluntad por sobre lo que a lo mejor era el criterio del párroco o del vicario. La cosa normal, tomamos decisiones. Y a lo mejor podríamos tener la tentación de creer que todo eso, no, eso no es la iglesia, la verdadera iglesia es la iglesia del amor. No, precisamente el tiempo pascual
y sus lecturas nos tienen que ayudar a ver que la iglesia real, la verdadera, son estas dos. Una vista en transparencia de la otra. La iglesia terrestre, por llamarlo de alguna manera, la que se mueve en la historia, solo tiene sentido en la medida en que todo eso lo hace para expresar el valor triunfante de Cristo, de expresar eso que está en la iglesia apocalíptica. Y la iglesia apocalíptica solo tiene sentido y solo es una hora de la iglesia, no una cosa del fin del mundo, sino solo es una hora de la iglesia si se encarna en las situaciones concretas por las que atravesamos los cristianos, ¿verdad? Entonces esas dos iglesias corren paralelas, pero no se cruzan en el infinito ni en el fin del mundo. Están todo el tiempo intercambiando. Y es nuestra tarea intercambiar, hacer visible la iglesia del amor, llamémosle de alguna manera, la iglesia triunfante, hacerla visible en las tensiones y en los desafíos y en las tomas de decisiones que nos tocan vivir en cada momento. Bueno, ahora vamos a tratar de pensar cómo se hace eso, ¿no? Porque precisamente una de las lecturas, la de Hechos de los Apóstoles de hoy, nos da muchas pistas en eso. Pero ¿cuáles son los hilos que vinculan a una con otra? Si nos fijamos en los evangelios, se nos ha ido planteando el hilo de unión entre una y otra. Hace 2 domingos hemos leído la Eucaristía, precisamente como centro que nos pone en camino de la iglesia terrena hacia la iglesia celestial, hacia la iglesia del amor. La semana pasada hemos leído el fundamento de todo esto en el mandamiento del amor. Y hoy leemos un evangelio que puede dar la impresión de ser una especie de miscelánea de frases de Jesús. Y que sin embargo es un evangelio de mucha profundidad. Yo diría, tiene 3 direcciones, 3 líneas. No me voy, pero me quedo, pero me voy, pero si no me voy, ese juego de palabras que parece que hace Jesús, que lo que viene a decir es que verdaderamente Jesús no está con nosotros hasta que no realiza el arco completo por el cual el Dios que se hizo hombre lleva a esa humanidad consigo hacia Dios. Hasta que no ocurre eso, realmente Jesús no está en su plenitud con nosotros. Como dice, luego lo leeremos en algún momento, la carta a los Hebreos, para llevar a muchos hijos a la gloria, ¿no? Es decir, hasta que no se produce realmente la vuelta de Jesús al Padre, no está en plenitud con nosotros, ¿no? Esa paradoja del Evangelio de Juan cuando en el encuentro con la Magdalena, ¿no? No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Es decir, ¿cómo lo podemos retener realmente a Jesús? Cuando haya subido al Padre. Primera línea del Evangelio de hoy. Me voy, pero en realidad os conviene que me vaya. Segunda línea del Evangelio de hoy. Si yo me voy, verdaderamente vengo en forma de compañía y os acompaño a la verdad completa. La verdad completa no es mirar al resucitado, sino vivir junto a Él y permanecer en Él y descubrir junto a Él esa verdad completa. Así que hasta que no viene el Espíritu no se completa la ida de Jesús. Y tercera línea del Evangelio de hoy, yo permanezco en el Padre permanece en mí, inhabitamos, permanecemos en cada uno de vosotros. El Dios ese que realmente realiza la salvación del hombre, inhabitando en el hombre, es decir, llevando al hombre a la plenitud de la vocación esa que ya estaba como criaturas, pero que bueno, costó mucho, ¿no?, retomarla, redescubrir que nuestra vocación como imagen de Dios era estar en Dios, permanecer en Él. Entonces fíjense que el Evangelio no habla de tantas cosas en realidad, habla de lo mismo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la permanencia de Dios en nosotros, desde el punto de vista de la venida de Dios a nosotros, desde el punto de vista de la ida de nosotros a Dios. O sea que el Evangelio está hablando
precisamente de qué, de esa unión entre lo terrestre, nuestra experiencia de iglesia terrestre, y esa iglesia profunda que se revela en esa iglesia terrestre. Vamos a quedarnos un poquito con la primera lectura, porque dice una frase muy interesante, ¿no? Vieron que van unos no comisionados por la iglesia, van a alborotar a las comunidades. Esto pasa todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo hay gente en la iglesia que se cree comisionada, no por las autoridades, sino por vaya a saber qué espíritu, para ir a decirle a los demás lo que tienen que hacer para salvarse. Eso es todo el tiempo. Y además con muchas pretensiones, ¿no? Bueno, ya ven, pasaba en la primera generación. Así que algunos, sin ningún tipo de mandato, sin mandato de nuestra parte, lo dice así, sin ningún tipo de mandato, van a alborotar a las comunidades diciendo que si no se circuncidan no se salvan. Puede parecernos un planteo caduco, ya no viene nadie a decir, no, si no se circuncidan no se salvan, pero hacemos ese tipo de planteos, ¿eh? No, porque es que, sí, no, todo muy linda tu espiritualidad, pero tú porque no conoces la aparición de la Virgen en tal lado, y no, si no llevas el escapulario, no, y si no vas en la procesión, en vez de entender que las formas religiosas están destinadas todas a perecer, porque ya no habrá templo, porque el Cordero será el templo. Entonces, todas nuestras formas religiosas, por muy sublimes que sean, están todas destinadas a perecer en el banquete eterno. Entonces, ¿qué son esas formas religiosas? ¿No valen nada? Sí, valen, pero son caminos, expresiones, facetas, irisaciones de la vida espiritual cristiana. No son cada uno de ellos el camino exclusivo de la salvación, como pretendían estos cuando iban a alborotar a las comunidades pidiendo que se circuncidaran, o como seguimos pretendiendo nosotros cuando vamos a alborotar a los demás para que vayan a tal procesión. No, porque es que si no rezas, porque la Virgen pidió que recen el rosario todos los días. Me parece magnífico, el rosario es bellísimo, maravilloso, y cuanto más se rece mejor. Pero no planteemos nunca que si nadie hace, que si una persona no hace eso, entonces no es un buen cristiano. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabían estos sobre la vida espiritual de aquellos a los que Pablo y Bernabé habían convertido? ¿Qué sabemos nosotros sobre la vida de los demás para ir a decirles que si no hacen esto, si no rezan el oficio de lectura, no, porque nosotros, claro, nosotros estamos en otro nivel, nos reunimos todos los días a rezar el oficio de lectura. Me parece maravilloso, el oficio de lectura es fantástico, pero no estás en otro nivel porque te reúnas todos los días a rezarlo. Bueno, pues entonces, ¿qué hace la iglesia? Se reúne en eso que aquí llamamos un poco exageradamente el primer concilio, ¿no? El concilio de Jerusalén. Serían 20 personas a lo mucho, ¿no? Porque la iglesia era pequeñita. Se reúnen y dicen esa frase que me parece realmente magnífica, ¿no? No imponeros más cargas que las necesarias. Y eso es algo que nos tiene que dar vuelta a la cabeza. Ser cristianos y llevar la iglesia a los demás es liberarlos de cargas, como hizo Jesús. No llevarles más cargas, sino quitarles las que ya tienen. Ya cuando nos planteamos ser humanos, la vida pesa tanto que lo que hay que hacer es quitar cargas, no ponerlas. No poneros más cargas que las necesarias. ¿Y cuáles son las cargas necesarias? Bueno, en su momento se ve que vieron estas tres como las cargas necesarias, ¿no? Entonces va a decir, no os contaminéis con la idolatría, no comáis sangre de animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Así que les ponen esas tres cargas, que consideran en ese momento las importantes. Son las más importantes y alguna de ellas sí, os abstengáis de la fornicación sigue siendo una carga importante. Pero podemos ahora comer morcilla, cosa que evidentemente el primer concilio de Jerusalén consideró que no era lo más adecuado.
la Iglesia va discerniendo en cada situación de la historia cuál es esa carga importante y quitamos el resto. Y eso que parece ser lo importante y que a menudo en una situación determinada histórica lo era aquí el problema de la idolatría, claro, los que provenían del paganismo, ¿no? Entonces, acostumbrados a banquetear con sus amigos esas carnes consagradas a los ídolos, bueno, pues no, mira, precisamente si te conviertes al Dios que deja atrás todo ídolo, entonces también tienes que descubrir que ya no se puede, ya no puede uno compartir la mesa de los demonios. Pero a lo mejor hoy nos podemos sentar a compartir el banquete con gente que no es de nuestra fe, incluso un banquete religioso. No necesariamente aquello que fue carga para la primera generación cristiana lo siguió siendo para la tercera, la cuarta o la nuestra. Sobre la sangre de animales estrangulados era un horror para el judaísmo comer esa sangre, ¿no? Y bueno, y es eso que el fundamentalismo bíblico de tipo testigos de Jehová, etcétera, lo ven como una prohibición absoluta de comer carne con su sangre, es decir, podríamos decir humorísticamente el decreto de las morcillas, ¿no? Bueno, fue una cosa para una época. Vigió hasta el fin del siglo I. Hay testimonios de ese mismo mandato eclesial hasta el fin del siglo I y avanzado un poquito al segundo. Pero luego fue cayendo en desuso, precisamente porque esa sensibilidad judía que había en la iglesia inicial se dio paso a otra sensibilidad. O sea que, fíjense, incluso lo que es un decreto del concilio, del primer concilio de Jerusalén, que parecía ser la quintesencia de lo más importante para imponer como carga, resulta que no era lo más importante para imponer como carga. Era una carga, sí, pero una carga que luego dio lugar a otras, cedió su lugar a otras. Y la iglesia tiene que hacer eso, además está para eso. La iglesia está para precisamente llevar a cada momento de la historia la presencia de esa iglesia gloriosa del Señor en la cual Él reina y en la cual ya no hay templo, ya no hace falta luz de lámpara ni de sol. Entonces eso lo hacemos presente en la historia con formas que van variando. Por supuesto no varía cada uno, ¿eh? Para eso está la iglesia, para que vayamos descubriendo qué es lo esencial en este momento de la historia. No lo que fue esencial hace 5 siglos o lo que será esencial dentro de 4. Bueno, muy bien. Creo que me he alargado un poco demasiado hoy, pero me parece que el tema lo vale. No dejo de recomendaros que por favor apretéis el botón rojo, para suscribirse al canal. Es muy importante la suscripción al canal, además de escucharme cuando se pueda, es importante la suscripción al canal, le da al canal su base. Y cuando apretéis el suscribiros, aparece una campanita que es para que recibáis un mensaje cuando subo un nuevo vídeo. No subo los vídeos con un horario fijo. Entonces, si queréis estar enterados de cuando lo subo, campanita. Y por supuesto, difundir un poco este canal, ¿no? Decir, bueno, me gusta, entonces se lo digo a alguien, entonces pongo un comentario, entonces aprieto like, entonces lo comparto en Facebook o lo comparto en Twitter. Muchas gracias, nos vemos el viernes que viene.